Desde la aparición de los plaguicidas, el hombre de campo realiza aplicaciones en sus cultivos para controlar las malezas, las enfermedades y los insectos. Por eso, deposita el principio activo del producto tratando de llegar al mal que aqueja su cultivo. Convocamos a un experto profesional de amplísima trayectoria, que desde hace muchos años investiga y capacita en el tema pulverización, preocupado en colaborar en la instalación de las buenas prácticas agrícolas como método de trabajo, el ingeniero agrónomo Rubén Massaro. En este programa presentaremos la tecnología adecuada para evitar la deriva, sin puntualizar los daños que ésta puede causar en poblaciones cercanas al campo. Consultamos cuándo comenzó a notarse la evidencia de deriva en las aplicaciones terrestres. Es algo que ha comenzado a manifestarse, a verse como un problema hace muchos años. Yo diría que es algo histórico porque desde antes de ese momento se trabajaba con deriva, pero no se notaba. Y empezó a quedar evidente que los equipos terrestres trabajaban con deriva cuando se generalizó el uso del glifosato, que fue por allá del año 1994-95, cuando comenzaron a estar en el campo los cultivares de soja resistentes al glifosato, y empezó a usarse el glifosato en los barbechos químicos para el control de la maleza durante el periodo de descanso. ¿Qué empezó a notarse ahí? Que había tratamientos de barbechos químicos con herbicidas, uno de los cuales siempre estaba presente, que era el glifosato. Empezó a notarse que aquellos cultivos de trigo que estaban, en principio podríamos decir vecinos al lote tratado como barbecho químico, nosotros recibíamos consulta de que habían sido dañados parcial o totalmente según las situaciones. En algún sector vecino al lote tratado en barbecho químico, con algunas particularidades como era, podríamos decir, la protección entre comillas que le hacía el alambrado o algunos arbustos que había en el campo, y eso generaba duda, pero en realidad era el efecto no deseado de este herbicida sobre los cultivos del trigo. El trigo es una especie muy sensible al glifosato. Surge averiguar qué pasaba con el trigo total o parcialmente quemado. ¿Cuál era el origen de este desvío del glifosato hacia los cultivos de trigo? Sin duda que era la técnica de pulverización, que en esa época en realidad eran las técnicas que teníamos, que eran técnicas con pastillas que son hidráulicas, así se llaman. Después vamos a explicar un poquito cómo funcionan. No teníamos en ese momento, recién estaban entrando en Argentina para el comercio y el uso, las boquillas o pastillas que se llaman hidroneumáticas. Por lo tanto, había pocas alternativas de corrección de las pulverizaciones. En ese momento, las recomendaciones para reducir las derivas eran otras. En realidad, lo que le transmitíamos a los operarios, a los aplicadores, que ellos podían hacer lo siguiente: por ejemplo, hacer gotas más grandes. Por lo tanto, dentro de las boquillas hidráulicas había que cambiar de boquilla, trabajar a bajas presiones, regular muy bien la altura del botalón, cuestión que ya estaba estudiada y hoy tenemos mucho mejor información. Quizás se podía bajar un poco la velocidad, aunque nos parecía que no era tan importante en ese momento. Las condiciones meteorológicas también. Por supuesto que siempre el viento ha sido un factor determinante de arrastre de los productos, sobre todo con ese tipo de boquillas o de pastillas. Así fueron pasando los años, empezamos a usar, a investigar, a ensayar y a difundir el uso de las boquillas hidroneumáticas, que ofrecen una serie de beneficios para la pulverización, que nos ayudan a minimizar la deriva. A esta altura
tenemos mucha investigación y muchos casos concretos en donde hemos comprobado que el producto no se va prácticamente fuera de la zona que es el blanco de tratamiento. Las situaciones meteorológicas del día en que se decide aplicar tienen una gran incidencia sobre este proceso. Las gotas que quedan suspendidas son llevadas por el aire ascendente, ya sea por corrientes convectivas, aire que se calienta y sube durante el día cuando hay sol. Vamos a hacer esa aclaración. O aire que se calienta y también asciende a través del viento, que normalmente el viento es ascendente, no en forma vertical, sino en una forma, podríamos decir, transversal, inclinada, pero va hacia arriba y lleva las gotitas y los productos hacia arriba. Las condiciones meteorológicas juegan un papel importantísimo, mucho más importante cuando las gotas quedan suspendidas. Si nosotros trabajamos con gotas que quedan suspendidas, gotas finas o muy finas según la clasificación internacional del tamaño de las gotas, esas gotas en un día donde no hay sol y el aire no se calienta, las gotas no van a ser llevadas hacia arriba. De todas maneras, hay muchos que dicen: mirá, yo no hago deriva porque no le estoy haciendo mal a nadie, a ningún vecino, a ningún lote vecino, o a otro tipo de organismos, como pueden ser animales, o hasta poblaciones urbanas que reciban producto que viene del campo. ¿Por qué dicen esto? Y porque en realidad el producto no es llevado lateralmente, sino que es llevado en forma ascendente y desaparece de nuestro entender. Allá arriba el producto no se pierde. El producto queda estacionado en alguna capa de la atmósfera, pero acá no hemos visto, acá abajo, no hemos visto ningún daño de los productos. Entonces, se cree que no hay deriva, pero no es así. Esta temporada especialmente se han dado condiciones meteorológicas que pusieron en evidencia, digo yo, pusieron al desnudo que trabajamos con mucha deriva. Porque tuvimos varios días, y lo vamos a ver en un gráfico, en el mes de junio, julio, agosto, si nos podemos estudiar las condiciones meteorológicas de todos estos meses, en días completamente nublados y de aire frío. Lo que ha estado sucediendo y puede seguir sucediendo es que no hay gran diferencia entre la temperatura mínima y la temperatura máxima del aire durante las 24 horas. Hemos tenido días en donde teníamos una mínima que rondaba los 10 grados centígrados y una máxima que estaba en los 13 grados centígrados, los 14 o los 15 grados centígrados, de manera que esto muestra con claridad que el aire se mantuvo frío durante las 24 horas. ¿Y por qué durante las horas de luz se mantuvo frío? Porque no había sol. Y eso está medido en las estaciones agrometeorológicas. La radiación solar fue bajísima comparada con un día de sol en donde el aire se calienta y asciende y el viento también es un aire caliente ascendente. Entonces, en estos días lo que ha pasado es que el aire se mantuvo frío, no hubo ascenso, y dicen quienes estudian la meteorología que en esos días el viento, como no asciende, es un viento bajo. Algunos le decimos un viento achaparrado, pero la definición técnica es un viento laminar. Es un viento bajo que se mueve en forma paralela a la superficie del suelo y a poca altura. Este viento es el que toma las gotas y toma el producto que queda suspendido por haber trabajado con gotas finas, pequeñas y una pastilla hidráulica, y se llevó el producto hacia otros sectores. Y es llamativo porque desde un lugar de barbecho donde hay malezas, a veces no tanto de verde, más marrón por el rastrojo, justo fue a hacer descender el producto sobre un trigo o sobre una alfalfa, como ha sucedido mucho. Porque quienes estudian esto dicen que
el viento es como que suelta, larga, deposita el producto sobre una superficie que está más fría. Vegetación verde, como es un trigo, una alfalfa, tiene más humedad, menos temperatura, por lo tanto es como que el aire va y desciende sobre ese sector. Yo he tenido consultas este año de derivas importantes. Por ejemplo, un lote de 30 hectáreas de trigo fue totalmente afectado, o de 50 hectáreas haya sido totalmente afectado, o pedazos de trigo, pedazos de alfalfa. No es que hayamos vuelto a algo histórico, sino que seguimos trabajando lamentablemente de la misma manera, aunque hay muchos que ya han cambiado su forma de pulverizar. Pero quienes todavía quedan con una técnica que es histórica, por no decir vieja, antigua, con los mismos tipos de pastillas, han sufrido o han realizado, digamos, han estado afectando a cultivos que de hecho no querían afectar, a través de la deriva de los herbicidas, fundamentalmente de glifosato. Y llegando al final del programa, reunimos los conceptos en las conclusiones. Mi conclusión es: el glifosato no es el malo, no es a quien le tenemos que echar la culpa. La meteorología tampoco es la mala. El responsable de esto es el hombre, que sigue trabajando con una técnica que no es la adecuada. Y la meteorología puso en evidencia esta falencia de la técnica de pulverización.